El día de hoy quiero hacer un viaje con ustedes. Un viaje de introspección. Un viaje mágico. Un viaje que me ayudó mucho a mí a aprender a contemplar la realidad de una manera distinta. Hoy día vamos a hablar de Marcel Proust. Qué lindas flores, ¿no? Qué linda mañana. La realidad está llena de sombras, de luces, de pequeños contornos, un montón de cosas que nunca vemos. Habitamos en una sociedad que siempre está apurada, donde siempre hay urgencias. Muchas cosas dominan nuestra mente. Muchos números, muchos minerales, digo yo. Pero ahí está la inmanencia. Cómo las sombras van apareciendo y desapareciendo de acuerdo a cómo avanza el sol. Cómo se mecen las hojas de este árbol, de este sauce, con una brisa apenas imperceptible. Eso es apenas un bosquejo, porque Marcel Proust tenía esa capacidad de ver, de contemplar. Pero aquella capacidad no la lograba a través de la inteligencia. No era el estudio, no era los libros, la academia, no era la inteligencia. De hecho, él reñía con ella. Él decía que habían objetos que te podían ayudar a conectarte con esa realidad. Y no era una realidad que estuviese aquí, sino una realidad eterna. Aquí yo tengo una pequeña Magdalena. No era exactamente así, quizás en Francia las hacen de otra forma, pero es el concepto, el objeto, una pequeña Magdalena. Y una infusión como esta. Marcel Proust cuenta en su primer libro, Por el lado de Swann, que al tomar contacto con el sabor de una Magdalena como esta y una infusión, fue llevado, fue transmutado a un lugar de su infancia, al pequeño pueblo de Combray. Y con ello vino todo un mundo de luces, de sombras, de destellos, de música, de conversaciones, de gestos de sus padres, de sus tías, de su abuela, de Swann. Ese personaje enigmático, Charles Swann. Y todo eso en páginas y páginas de profundidad, con una oceanidad que a uno lo llega a asfixiar, que de pronto la inteligencia, aquella que desdeñaba a Proust, no le permitía aprender. Porque tú cuando lees un libro de Proust, no es que tú tengas que entenderlo, sino que tienes que sumergirte en él, dejarte llevar como una ola. ¿Y qué es el tiempo? Porque el libro de Proust, lo más importante, se llama En busca del tiempo perdido. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es este tiempo que se pierde? Que perdimos, ¿cierto? Y que este autor, en algún momento de su vida, ya casi al final, decide ir a buscar. ¿Qué es el tiempo? San Agustín decía, si tú no me preguntas qué es el tiempo, sé qué es el tiempo. Pero si me lo preguntas, no lo sé. ¿Qué es el tiempo? Hay conceptos físicos, ¿cierto? El tiempo es aquello que va avanzando, según la termodinámica se dice, es aquella dirección, es hacia donde crece la entropía. La entropía es el desorden, es el deterioro, la ruina, el fin, la muerte de las cosas, esa es la entropía. Entonces el tiempo es aquel muro inexorable que nos empuja hacia el futuro y que va deshaciendo todo, que lo va volviendo polvo y ceniza. ¿Cómo recuperar entonces todo aquello que quedó bajo el paso avasallador de este tiempo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recuperarlo? Bueno,
Proust nos dice que a través de estos objetos que se conectan con nuestra memoria, nosotros somos capaces de llegar a una zona de lo eterno, más allá de nosotros, donde estamos conectados. Y hay un tiempo que permanece en silencio, donde de alguna manera ese tiempo, esa eternidad, se anula o se cierra. Es un ejercicio de búsqueda interior. En el primer video que compartí con ustedes, yo les mencioné que los libros de Proust son una mezcla entre literatura y ensayo. Y bueno, les hablé mucho, ¿cierto?, de este concepto del ensayo literario. ¿Qué es esta mezcla? Esta forma de vivir, esta forma de sentir, de captar la realidad a través de ir rescatando estos extractos de la realidad que son precisamente estos objetos que nos conectan con lo eterno y que nos permite sumergirnos en el océano de la trascendencia. Cuando Proust llevó su primer libro por el camino de Swann, o mejor dicho, el primer tomo de su gran libro, En busca del tiempo perdido, a su primer candidato editor, él le dijo algo como lo siguiente. Lo tengo acá porque prefiero leerlo. Estimado amigo, tal vez yo no entienda nada, pero no comprendo que alguien pueda emplear 30 páginas para describir cómo da vueltas en la cama antes de dormirse. Les cuento esta anécdota para mostrar la dimensión de la obra de Proust. Veamos los números. 30 páginas. ¿Sí? Son 30 páginas. ¿Para qué? Para describir cómo da vueltas en la cama antes de dormirse. El libro parte con el narrador tratando de descubrir dónde se está durmiendo. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que despertábamos, ¿cierto? Y que no nos acordamos, oye, ¿dónde estoy? Estoy en mi casa, estoy en la casa de mi infancia, estoy en la casa donde estuve vacacionando, o donde me tocó trabajar alguna vez, etc. Es cuando el hombre consciente, racional, vuelve a esta realidad y es rescatado desde el sueño. Ese periodo, esa transición, esa ambigüedad, Proust la trató en 30 páginas. Yo acá quizá hable con ustedes alrededor de 15 minutos. No. Proust solamente para describir cómo un hombre, un personaje, trataba de recordar quién era, dónde estaba, etc., reconstruirse a sí mismo en este mundo, ocupó 30 páginas. Esa es la dimensión de la obra de Proust. De la misma manera, tú puedes ver en páginas y páginas cómo fue describiendo los árboles, cómo fue describiendo las flores, cómo fue describiendo el mar. Metáforas y metáforas, capas y capas, con una penetración grande, lenta. Otro autor, comentando la obra de Proust, hizo el siguiente símil con su manera de contemplar con las sabidurías orientales, digamos el hinduismo, el budismo. Y dice así: algunos fieles en la India, con el rostro vuelto hacia el cielo, para no ser distraídos de su contemplación, se cortan los párpados y los tiran como ofrenda al dios que adoran. En el sitio que han caído brotan de la tierra 2 tallos florecientes. La obra de Marcel Proust parece haber nacido de un sacrificio análogo al de aquellos creyentes. Para mejor ver la realidad,
el artista se ha arrancado los párpados. Su mirada es libre, nada lo detiene. Puede crear libremente. Las sabidurías orientales hablan de distintos niveles de conciencia. Y haciendo un poco un símil con lo que dice Marcel Proust, existe el mundo consciente, real, racional, que es dirigido, ¿cierto?, por nuestras preocupaciones diarias, por nuestra matemática, por nuestras deudas, nuestros compromisos con el mundo, con las leyes, con la moral, etcétera, etcétera. Aquí, donde habitamos, donde nos suceden las cosas, donde nos vemos la sombra, donde nos vemos los animales que pasan alrededor nuestro, donde nos vemos los insectos, no. Solamente vemos lo que tenemos que hacer, nuestras preocupaciones, el mundo racional. Sin embargo, todos los días volvemos a aquella cortina, una especie de cascada, antes de entrar al océano profundo del inconsciente, que es el estado de vigilia. Y todos los días nos sumergimos en este estado de vigilia y cuando ya caemos en sueño profundo, nos sumergimos en el océano del inconsciente. Pero Proust dice otra cosa. No nos dice vuelva, no nos dice penetre en el océano inconsciente, dice saca tus párpados y observa la realidad. Es otro estado de la conciencia. Vicente Huidobro lo llamó el supraconsciente. ¿Qué sería ese supraconsciente? Sería el artista que es capaz de montarse sobre la realidad, es capaz de montarse sobre él y crear una obra fuera de sí. En verdad es la obra la que se monta sobre el autor, porque en ese caso el autor sería un mero instrumento. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los mitos y todo lo que es la cultura mística en general. Y es muy bien conocida la sílaba Om, del hinduismo y del budismo. Om, la verdad, son 4 letras. La letra A, la letra U, la letra M. Y cada una de esas 3 letras es un estado de la conciencia. El estado racional, como les decía yo, ese estado que habita el mundo actual, pero que de alguna manera está obnubilado por la ilusión de la maya. El estado de vigilia o sueño, aquel estado que según Arthur Schopenhauer era el que nosotros todos los días entramos y para el cual él era tan real como el mundo nuestro que habitamos. Y por último, el estado inconsciente, que es aquel estado eterno y permanente del cual salimos al nacer y al cual volvemos cuando morimos. Esto sería la tradición, ¿cierto?, oriental, hindú, budista. Pero como les mencioné, hay un otro estado que en aquel símbolo del Om, que es muy conocido, aparece sobre una pequeña muesca que sería como la maya. Y este punto de arriba sería el supraconsciente, que en palabras de otro filósofo que sería Friedrich Nietzsche, podríamos decir que es el Übermensch. Pero el Übermensch, ese estado supraconsciente, como les mencioné anteriormente, no significa que nosotros individualmente nos transformemos en dioses y ejerzamos poder sobre los otros. No. Es la obra, es la creación, es la propia creación que toma alas. Es aquello que va más allá de nosotros, que nos supera. Nietzsche en el Zaratustra dice que el superhombre es como ese gran océano que recibe todo. El océano primordial sería este inconsciente, ¿cierto? Pero ese gran océano final sería esa obra de creación que nos supera, que es más allá de nosotros y que nosotros podemos posibilitar.
podemos ser instrumentos de creación. Ese es el desafío. Mi interpretación personal, que todos estos estados de la conciencia, como someramente lo mencioné un poco antes, obedecen a lo mismo. Está el sueño profundo, que sería ese inconsciente, está el estado de vigilia, aquel estado en donde se empieza a reconstruir, ¿cierto? Donde Marcel trata de discernir dónde está, dónde despertó, en qué habitación está, en qué pueblo está, en qué momento histórico. Porque ustedes saben, en el estado de vigilia no existen esas distinciones. Tú puedes estar en un lugar, después en otro. No existe la lógica. Incluso domina un cierto absurdo. Absurdo kafkiano incluso. Y luego llegamos al estado consciente. Pero este estado consciente, yo lo llamaría también el estado de la preocupación. En el budismo se le dice la mente de mono. ¿Qué son? Son apenas aquellos recuerdos de aquellas instancias que nos traen el deber por hacer algo en el día de hoy. Yo desperto aquí y hoy día sé que tengo que hacer tal cosa y tal otra. Tengo un cronograma, tengo una proyección. Proust nos invita a romper con eso e ir más allá. Como le digo yo, hacia el supraconsciente. Y para eso, él nos invita a captar la realidad. A captar la realidad y a utilizar los objetos que nos pueden conectar con aquella memoria eterna. Dentro de toda esta ambigüedad que implica sumergirse en un estado de semivigilia y de contemplar la realidad, espero haber sido claro. Vamos a continuar con Marcel Proust en un próximo video. Desde ya, muchas gracias y que estén muy bien.